Gloria a Dios. Amén, hermanitos. Aquí estamos en nombre de Jesús. Gracias a Dios por esta bendición de estar en su casa, por los cánticos, por la palabra que ya hemos estudiado, por estar los hermanos juntos. Amén. Por la presencia del Señor acá. Gloria a Dios porque usted desayunó. ¿Falta alguien? Todo el mundo desayunó. Y después te va a almorzar. Pues todas son bendiciones del Señor. ¿Alguien no va a almorzar? ¿Usted no va a almorzar? No. Porque desayunó mucho. Pero dentro de todas las bendiciones que Dios nos da, amén. El Señor es bueno con nosotros. Esta mañana estábamos hablando precisamente en la escuela dominical que quién nos separará o qué nos separará del amor de Cristo. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Porque el Señor nos ama y nos ama eternamente. Amén. Dice la palabra en los evangelios que cuando ya Cristo Jesús iba, según había sido escrito de él, dice que aquellos que Dios le había dado, refiriéndose a los discípulos que con él estaban esa noche antes de entregar su vida, dice, los amó hasta el fin. Refiriéndose en el fin de su vida terrenal, que él muy bien dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Dice, porque este mandamiento yo recibí del Padre. Pero el Señor es fiel. El hermanito Pablo, en una copla que estaba aquí en una de sus cartas, decía, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Que Él no puede negarse a sí mismo, queriendo decir, porque es que Él es así. O sea, fidelidad es su nombre. De hecho, cuando vemos allá en el libro de Isaías, dice fiel y verdadero, y lo vemos ese nombre repetido en el Apocalipsis. O sea que Él se llama, es uno de sus nombres, sus características, es fiel. Amén. Por eso es que Él quiere que sus hijos sean fieles también. Amén. Hoy continuamos, hermano, con la serie en las parábolas del Señor Jesús. Vamos a estar en el mensaje número 14. Y es sobre una parábola que rarísima vez se usa para predicar sobre ella. Y está en Lucas 17, versos 7 al 10. En su Biblia posiblemente diga el deber del siervo. Pero hay nombres, ¿verdad? Unas descripciones que nos da el Señor en esta parábola. Y la frase que más se nos queda es donde dice siervos inútiles. Y no se predica mucho sobre ella, por lo menos yo no la he escuchado que se predique tanto sobre ella, porque muchas personas dicen que dice lo contrario a lo que dice el resto del Evangelio, especialmente lo que dice respecto al Señor Jesús. Pero tal cosa no es posible. ¿Okay? Cuando una persona dice, ay, esta porción contradice esta otra, es porque no saben ni lo que dice esta otra ni lo que dice aquella tampoco. O sea que cuando usted oiga personas por ahí, a veces que uno se encuentra en una sala de espera de un consultorio médico, que ahí que uno oye los disparates más grandes de la humanidad, uno lo escucha en un consultorio médico. La gente diciendo unas cosas que meten miedo. Dicen, aquí la Biblia se contradice. Y si usted se pusiera a preguntarle, no toma ni 30 segundos de darse cuenta que él no conoce la Biblia, que él dice que se contradice. Y simplemente son las excusas que la gente pone para ser como son. Su justificación para no creer en el que hay que creer. ¿Okay? Así pasa. Eso es como los que dicen que Dios no existe y lo odian. Entonces, si no existe, ¿para qué lo odias? ¿Verdad? Porque ahí se ve la misma necedad. No hay forma de decirlo sin que se oiga necio, que es la realidad. Y muchas personas dicen que esta parábola, pues, por lo que usted va a ver, se contradice. Pero lamentablemente hay muchas personas que pasan más trabajo en estudiar y escudriñar los escritos de hombres como ellos y nosotros. Y son expertos en literatura, y son expertos en historia, y son expertos en ciencia, y buscan aquí y allá, y todas estas personas que escriben lo que se llaman papers, o escritos técnicos, científicos. Un paper
no se escribe con la referencia mía nada más. Yo tengo que citar, porque eso le da autoridad a lo que escribo, para demostrar que no estoy inventando tonterías. Y me refiero al trabajo que hicieron otros antes de mí. Y mientras más referencias tenga un susodicho paper, un escrito, pues tanto mejor. Entonces después que usted lee el paper, en la parte de atrás, usted ve todos los numeritos, ¿verdad? Las citas, y en la parte de atrás tiene todos los reconocimientos, todas las papers y otros encuentros, otros hallazgos anteriores que él está citando para darle valor a lo que escribió. Tantas personas que escriben papers hoy día. Imagínense. Esas personas tuvieron que haber visto lo que la otra persona que ellos citan escribió y cómo aquello era relevante a lo que están diciendo. Yo digo, si todo el mundo se pusiera con esa misma, con la palabra del Señor, a buscar realmente la verdad de Dios que está escrita aquí. Por eso el Señor decía a los fariseos, ¿a ustedes les parece que en las Escrituras está la vida eterna? Ustedes parece que tienen la vida eterna simplemente por tener la Escritura, ¿verdad? Y en la Escritura la palabra contiene la vida eterna. Oye, y ellas se pasan hablando de mí, ustedes no se han dado cuenta, básicamente es lo que les quería decir. A ustedes les parece que ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay que cuestionar entonces cuán bien escudriñaba la palabra aquellos a que el Señor se lo reclamaba. Por eso es que hay que escudriñar las palabras del Señor. Si el Señor redactó su voluntad en ella, y nosotros, ¿usted se acuerda todo lo que le dijeron ayer a usted? Imagínate, eso se nos olvidan las cosas, no se acuerdan de lo que está mañana. Yo estoy seguro, usted le pregunta, ¿qué usted desayunó hoy? Y usted, ¿qué desayuné yo hoy? Usted no se acuerda de eso tampoco a veces. Imagínese si va a recordar la santa palabra del Señor que usted leyó ayer por encima, tiene que volverla a leer y tiene que abundar en ella, tiene que buscar una vivencia, tiene que asociar, tiene que orar, hay que estar ahí porque esas son las limitaciones que tenemos nosotros como seres humanos. Así que la palabra del Señor hay que escudriñarla con cuidado. Cualquier persona, por ejemplo, que viniera a esta porción que vamos a leer hoy, dice, ay, esa como que está pesada, esta porción. Pues, ¿cuál es el color que yo uso para lo pesado? El amarillito. Lo vamos a marcar el amarillito aquí. Para cuando yo esté leyendo por ahí, pues le brinco, porque es como jaro eso, como si no fuera ahí, ¿verdad? Y en nuestra mente, aunque no la escribamos aquí, ¿sabe que se escribe en el margen? Esta porción no va aquí. Como usted nunca va a hacer eso, pero a la misma vez podría caer en la dejadez, porque simplemente no se entiende necesariamente con estos 4 versículos solamente. Y eso es lo que llama la palabra escudriñar, que hay que buscar, porque toda la Escritura, amén, se interpreta a sí misma. Para eso el Señor la dejó así perfecta como está. Así que vamos a ir a ella, hermanos. Siervos inútiles es el tema de lo que... Y no puedo evitar pensar en una persona que yo conocí hace mucho tiempo que se pasaba diciendo eso. Es que yo soy un siervo inútil. Lo decía mucho. Es que yo soy un siervo inútil. Un siervo inútil. Y le tengo que confesar, ¿verdad?, que en aquellos tiempos pues no abundé necesariamente sobre lo que él quería decir. Más bien empecé a asociar la palabra siervo inútil con la forma que el varón era, lo cual pues no necesariamente es lo correcto, porque no quiere decir que por él decir que era un siervo inútil, es un siervo inútil como que está escrito aquí en la palabra. Así que tenemos que ir a la palabra para poder entender bien lo que ella dice. Así que vamos a leer, hermanos, versos 7 al 10 de Lucas 17. Amén. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Señor, ahora bendice tu palabra, ayúdanos a entenderla por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Y una vez la hayamos entendido, la pongamos por obra en nuestras vidas. Que podamos ser tus discípulos y glorificarte, Señor, en nuestra vida. Santificarnos, Señor, cada día más. Ayúdanos, Señor, a honrarte. Y bendice, Padre, a cada uno de los que no ha estado con nosotros esta mañana. Te lo pedimos, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria sea al Señor. El Señor es bueno, hermanito. Pues mire, en su Biblia, por ejemplo, dice el deber del siervo. Amén. El deber del siervo. Bien, una porción importante, por ejemplo, la palabra siervo, siervo con S, recuerda que hay un siervo con C, no es ese que estamos hablando, el siervo con S, en esta porción, el griego es doulos. Doulos era la descripción favorita del apóstol Pablo. Paulus, doulos, Cristos. Pablo, siervo de Jesucristo. Siervo es una palabra fina. La realidad es que la palabra literal es esclavo. Y si usted se pone a ver, hay diferentes niveles de esclavo. Doulos, ¿ok? Eso es lo que se le llama en español un esclavo servil, porque habían otros esclavos que tenían ciertas prioridades. Habían esclavos que podían servir de mayordomos en la finca o la hacienda del dueño. Pero habían unos esclavos serviles que eran los de más abajo. Eran los que tenían que hacer todas las cosas. Amén. Y no tenían necesariamente un derecho ni de entablar una conversación con el dueño. ¿Ok? Sin embargo, tenían que hacer sus trabajos de igual forma. El doulos es ese. El doulos era el que ponían, por ejemplo, a lavar los pies de los que llegaban invitados a una casa. ¿Se acuerda que hace poco estuvimos hablando de la que limpió los pies del Señor Jesús con sus lágrimas y perfumó, ¿verdad?, con el perfume de nardo? ¿Usted recuerda aquello? En la casa de Simón el fariseo. Y todo el mundo empezó a criticar al Señor Jesús, empezando por Simón. Decía, si este fuera profeta de verdad, se tenía que dar cuenta qué clase de mujer es esta que le está tocando. Pero estaba limpiando los pies. Y usted recuerda que le dijo, ¿qué te parece, Simón? Yo vine aquí a tu casa y no me lavaste los pies. Pero esta mujer está lavando mis pies. Con sus lágrimas y su cabello está limpiando mis pies. No me diste beso, pero esta mujer no ha dejado de besar mis pies también. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella, ¿verdad?, trajo este perfume y dice que se llenó de el olor toda la casa y no ha dejado de ungir mis pies. Porque la expectativa en aquellos tiempos era que hubiera un esclavo en la puerta, especialmente si eran personas de honor que venían a la invitación, y por una cortesía, casi por una obligación, algo esperado por la costumbre, pues le lavaran los pies, por lo menos a esos invitados importantes, a esos VIPs que iban entrando por la puerta. El Señor Jesús era uno de ellos, ciertamente. Pero Simón, demostrando lo que había en su corazón, no mandó a nadie a limpiarle los pies al Señor Jesús. Así que el Señor Jesús estaba allí con todos los pies llenos de tierra, de caminar por todas las calles hasta llegar a casa de Simón. El Señor Jesús, claro, sabía todo lo que iba a ocurrir en esa noche. Ahora, fíjense que interesante, el doulos era entonces el esclavo que, claro, era propiedad 100% del dueño, 100%. Y se esperaba del esclavo que hiciera todas las cosas que se le mandaran a hacer. El esclavo no decidía qué iba a hacer, al esclavo se le decía lo que iba a hacer. El mayordomo, que era otro tipo de esclavo, ¿verdad?, en muchas casas, pues tenía ¿verdad?, cierta decisión de autoridad y poder para tomar decisiones. Eliezer, por ejemplo, en casa de Abraham, el Eliezer de Damasco, ¿verdad?, era de los que habían nacido en casa de Abraham. Era un esclavo, hijo de otros esclavos que habían allí. Le llamaban mayordomo porque era al quien Abraham le había delegado a administrar muchas partes de su asunto, de su familia y de todo. Y él le tuvo el honor de que lo encargaran a buscar la esposa para Isaac. Pues
ese varón era un doulos también, aunque tenía cierta autoridad. Imagínate la confianza que Abraham le tenía de delegar, ir hasta allá, hasta Harán, a la familia de Abraham, para buscar la esposa de Isaac. Y usted conoce el resto de la historia. Ahora, la palabra siervos al lado tiene inútiles en la porción que acabamos de leer aquí en el verso 10. Inútiles, la palabra en griego es akreios. Akreios es literalmente sin valor. Cuando leía yo esa palabra en los pasados días, usted sabe, me reía, pero usted sabe que muchas clases graduandas de hoy día le quieren poner nombre a la clase graduanda de palabras en griego. Acronix, me acuerdo que había uno, no sé si era la de Ivonne y David, algo así. Acronix. Acronix quiere decir que no se mide por el tiempo. Y cronix de crono, que no se mide con el tiempo. Pero ellos decían, ¿qué quiere decir acronix? Le preguntaba, yo decía, amigos por siempre. Yo, no, eso no es lo que quiere decir la acronix. Pero pues ellos imaginaban que era lo que quería decir. Para que no le pongan ninguna clase graduanda a acreios. Bueno, se la pueden poner. Acreios quiere decir los que no valen nada. No es un nombre muy lindo para ponerle la clase graduanda. Pero es lo que quiere decir inútiles aquí la palabra acreios. O sea, un esclavo de la categoría más baja, y encima de eso, para asentar bien el significado, el Señor le pone que no vale nada. O sea, aún la palabra siervo es fina al lado de esclavo, y la palabra inútil, traduciendo acreios, es una palabra muy fina para querer decir sin valor, que no vale nada. Así que Reina y Valera, cuando después revisó la traducción, eran personas muy finas porque lo pusieron de esa forma, ¿verdad? Y suena bien bonito. Siervos inútiles, suena hasta poético. Y si yo se lo dijera a usted, siervo inútil, sin conocer el trasfondo, usted estaría hasta bueno, ¿verdad? Que le digan así. Pero la realidad es que lo que quiere decir es una persona que de por sí carece de valor. Entonces, cuando vamos a la parábola, que es esta pregunta, formulada en forma de pregunta, el Señor le dice, y de ustedes que están aquí, si tuvieran un esclavo como este, que va a hallar al campo o cuida las vacas, cuando este viene del campo, quiere decir que ya el sol se puso, ya está oscuro, llega y cuando llega le dice, no te preocupes que ya yo tengo tu comida, aquí siéntate a comer. Le dice, no, nadie hace eso. Cuando el esclavo llega dice, ay, qué bueno que llegaste, prepárame la comida. Y en aquellos tiempos preparar la comida daba trabajo, porque las cosas no estaban hechas, no había cosas en lata, usted no le daba un botón y la estufa prendía. Tenía que hacer el fuego primero y todo. Necesito agua, había que ir a buscar el agua. Si iba a hacer un animal, el animal no estaba frisado o frío en la nevera, adobado de 3 días antes. Usted tenía que, todo en el momento, todo era slow, fast food, pero homemade, bien trabajoso. Y ese esclavo, después que estaba todo el día cogiendo sol, como dicen, en el cocote allá afuera, venía para acá y su esperanza no era, ay, si el amo me tuviera a mí el banquete, para yo saltarme y acostarme a dormir. No, él llegaba sabiendo que tenía que prepararle la comida al amo. Después que yo haya comido y bebido, esperaba el amo. Después de esto, come y bebe tú. Fuerte, ¿verdad? Como diría mi yerno, es fuerte lo que está diciendo aquí, ¿verdad? En el verso 9, repite, dice, ¿acaso le da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Como dice, ustedes si tuvieran un siervo, ¿verdad? En este contexto, él estaba hablando a los apóstoles, porque el verso 5 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y ahí es que él relata la parábola del grano de mostaza. Adelante vamos a hablar sobre ella, pero no hoy. Así que a esos apóstoles, no sé, si a lo mejor Mateo, por ejemplo, que había sido cobrador de impuestos, pues Mateo posiblemente sabía directamente lo que era esclavo, porque posiblemente él tenía esclavos.
Era algo común en aquella cultura. ¿Okay? Yo sé que hoy día, si yo le dijera a usted, pues mira, aquí varias personas de la sección VIP tienen esclavos en la casa. Usted diría, ¿pero qué es eso? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo va a ser que unos hermanos en la fe tengan esclavos? Yo me acuerdo que mi abuela paterna, cuando ella se criaba, pues, para allá, para los 20, hace 100 años, tenía esclavos en la casa, en Añasco. Y te dirá, pero ven acá, ¿y qué es lo que usted celebra de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico? 1867 o 63, algo así, no me acuerdo bien la fecha, pero hace un fracatán de tiempo. ¿Y cómo va a ser que 60 años después todavía vienen esclavos? Sí, porque los libros de historia dicen, el edicto salió en 1863, de ahí para allá la sociedad tiene que empezar a cambiar. Muchas veces pasaba que los esclavos no querían dejar de ser esclavos, porque estaban acostumbrados a ello. Y muchos de ellos, ¿saben qué hicieron? Pues sí, ahora ustedes son libres, pero ¿y hacer qué? No sabían hacer más nada y se quedaban. Ahí es que empiezan lo que en Puerto Rico le llaman los arrimados. ¿Ustedes reconocen eso? Se arrimaban en la hacienda, en la propiedad del que había sido dueño de ellos. No le dejaban dejar de decir, no se les llamaban esclavos literalmente, pero eran esclavos, porque no cobraban sueldo. Estaban trabajando allí igualito que trabajaban antes, pero ya por la ley eran libertos, pero ellos se habían quedado apegados al dueño. Y en esa casa de mi bisabuelo habían esclavos. Una de ellas crió a mi papá y vivió tantos años que hasta me dio leche a mí, allá en los 60. Esa señora no cobraba ningún sueldo, ella tenía el privilegio de comer, dormir y vivir con la familia por el simple hecho de ayudar a criar a los hijos y todas esas cosas, limpiar y todo eso. Eran esclavos. ¿Okay? Eso existía, hermano. Claro, no se les trataba, ¿verdad?, de forma despectiva, ahora siempre no piensan en esclavos y lo que acentúan es el maltrato. Hubo de ellos muchas veces, no estoy diciendo acá, quizás en otro país o quizás aquí en Puerto Rico también, escuchamos historias de ellas, pero la inmensa mayoría no eran tratados de esa forma, ¿oyó? Porque ya había, tampoco era justo que una persona la pusieran a trabajar todo el día bajo el sol sin ganar nada, ¿ok? Y coartado de su libertad. Eso no había justicia ahí. Pero después que se libertó todo, pues se quedaban muchas veces trabajando. En este caso no se nos dice qué tipo de esclavo era pero es obvio que el dueño tenía toda la patria potestad sobre este esclavo, sobre este varón. Así que cuando lo vemos de momento, dice, ¿y de qué será que está hablando aquí? ¿Estará hablando el Señor describiendo algo que sucede en la sociedad hoy día? Pero cuando usted va al verso 10 dice, no, mira, porque Él nos está comparando con nosotros. Mira cómo Él dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. O sea, Él está diciendo, el que tiene el siervo soy yo, y ustedes son los siervos. Ustedes hacen todo el trabajo del día y después por la noche el trabajo continúa, porque mi expectativa es esa. Y yo le tengo que dar las gracias. Y entonces en el siglo XXI que vivimos dijimos, ¿cómo es posible? Tanto que se enfatiza por ahí diciendo que quiere que sus empleados vivan motivados. ¿Cuántas veces usted le da gracias a los empleados durante la semana? Y hay un punto, ¿verdad? Uno se siente bien cuando le dan las gracias a uno, ¿verdad que sí? Ay, gracias. Oye, qué bien estuvo eso. Ay, qué bien que tuviste la iniciativa. Y todas esas cosas, ay, que se siente uno bien. Todo el mundo se siente bien, ¿verdad? Pero la realidad es que a los que están trabajando se les está pagando. Y se les está pagando para hacer una labor. Así que literalmente, si hacen su labor, ellos hicieron su labor y se les pagó por ello. Es como las personas que, ay, sí, mira, qué bueno
los que trabajan no por hora, sino por sueldo. Ay, qué bueno que te quedaste hasta las 6, 7 de la noche tal día para hacer eso. No, el contrato que él firmó estipula eso. Él cumplió con su contrato y el cheque le llega cada 2 semanas. Es un contrato seco, suena, pero es la realidad. El Señor en la primera porción que estamos viendo aquí suena así de seco. A veces uno lee comentarios sobre esta porción. Dice, the Lord seems gruff sounding. Gruff es como, trabaja, vente acá. Pero eso es solamente lo que la persona superficialmente ve aquí. Si nosotros, vuelvo y digo, si nosotros solamente tomáramos esta porción, como dijimos el domingo pasado, y solamente fuéramos a interpretar la personalidad del Señor y su relación con nosotros en base a esta parábola, ¿qué usted diría? Ay, Señor es un mal agradecido en términos puertorriqueños, ¿verdad? Es un mal agradecido, el Señor es un pesado. El Señor, ay, yo quisiera atar esto con aquella porción que hablamos de los talentos. Aquel pobre infeliz que vino y le dio el talento que él le dejó. Ay, el Señor lo estrujó delante de todo el mundo. Entonces, si empezamos a salpicar de puertorriqueñidad, en otras palabras, este espíritu de cogernos pena que nosotros tenemos en Puerto Rico, ¿verdad? O que alguien nos debe algo, ¿verdad? Porque aquí las personas piensan, en Puerto Rico, tenemos que escapar de eso, que siempre alguien nos está debiendo algo. Pensamos que los americanos nos deben algo a nosotros. Ellos sacan tanto dinero de aquí, pero ¿y cuánto dinero te saca de allá también? Entonces, piensan que alguien siempre le debe algo a usted. Y ese pensamiento, esa psiquis, está incrustada en la mente del puertorriqueño. Sucede así. Hay que sacarla de ahí. El Señor nos está ayudando a sacarla de ahí cuando leemos esta parábola. ¿Qué quiere decir esta porción que estamos leyendo aquí? Vamos a explicarla. La primera explicación, la primera noción que tenemos aquí es que en todos los asuntos, ¿ok? Nosotros como esclavos, porque usted es esclavo de Cristo, le vamos a explicar por qué. Usted es esclavo de Cristo, usted debe estar sujeto al que le compró, al dueño suyo, como tal. Verso 7 dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Nadie de vosotros le dice al esclavo, después de trabajar, vente y siéntate a la mesa. Porque hay una expectativa de que el esclavo siga haciendo lo que agrada al amo. No puedo evitar pensar conversaciones a lo largo de los años con personas, con hermanos en Cristo, que tenían la noción de que trabajar para Cristo era voluntario. Obviamente no han leído esta parábola, ni muchas otras porciones tampoco. Trabajar para Cristo no es voluntario. ¿Usted sabe quién fue voluntario? El Señor Jesús fue voluntario, que murió en la cruz voluntariamente. Nadie me obliga. Él dice, yo pongo mi vida y tomo mi vida. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Pero los que nos acogemos a la salvación en Cristo Jesús, pasamos a ser propiedad de Cristo Jesús, porque Él nos compra con su sangre. Como dice la palabra, habéis sido comprados por precio. Glorificad al Señor en vuestras vidas, porque allá ahora pertenecen al Señor. Así que nosotros ya no somos de nosotros. Usted ha visto a veces que en los libros estos de literatura o en alguna película o algo, de momento, parte de la trama es que alguien está en peligro de morir y viene otro, le salva la vida. Y muchas veces se dice, ahora mi vida te la debo a ti, te serviré hasta que muera. Y tú dices, ay, qué honor, qué bien se ve eso, ¿verdad? Y usted lo ve y lo nota como que súper extraordinario en la película. Y muchas veces ese otro personaje pues de verdad se queda sirviendo a esa persona que le salvó la vida y ahora le debe la vida a esa persona y se queda así toda la vida. Pues eso mismo fue lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. A nosotros se nos iba la vida literalmente, íbamos a pagar con nuestra vida y nuestra existencia eterna en el infierno si alguien no pagaba por nuestra deuda. Y sabe que el Señor Jesús pagó por nuestra deuda. Así que el Señor literalmente nos vio esclavos del pecado, puestos en la plaza del mercado,
siendo vendidos como esclavos. Aquí están los esclavos del pecado y el Señor fue y nos compró con precio de sangre. Y ahora esos esclavos, porque alguien compra esclavos ¿para qué? ¿Para qué? Para que trabajen para Él. Sí, porque a veces uno piensa, no, pero es que el Señor dice que Él nos libertó del pecado. Eso es cierto, hermano. Gloria a Dios por eso. El Señor nos libertó del pecado, ya no servimos al pecado, como estaba explicando el hermano James esta mañana. Ya estamos muertos al pecado, o sea, ya la relación entre el pecado y usted, la cual le esclavizaba a su amo el diablo anteriormente, pues ya no existe. Ya usted no le debe nada al diablo, ni al pecado tampoco. Gloria a Dios por eso. ¿Y ahora a quién le debe usted? Pues siempre se le debe a alguien. Al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor pagó nuestra deuda. Lo que pasa es que hay una gran diferencia entre su amo anterior, que era el diablo, y su amo actual, que es el Señor. Grandísima diferencia, gloria a Dios por eso. Y eso es lo que vamos a ir describiendo en estos próximos minutos, hermano. Pero eso no despinta de que somos esclavos de Cristo. O sea, quiere decir que todo lo que Cristo desee que nosotros hagamos, nosotros vamos a hacer. Pues esa propiamente es la descripción de un siervo inútil. El siervo inútil, el esclavo sin valor, no decide lo que va a hacer. Ni decide a quién va a servir. Ya está dispuesto a que él va a servir a su amo. Eso también tiene una connotación espiritual bien profunda. Porque nosotros no somos quienes para levantarnos por las mañanas y decir, deja ver si hoy tengo ganas de obedecer al Señor o no. Deja ver si hoy es un buen día para glorificar al Señor. No, todos los días se levanta uno lleno de la presencia del Señor. Vamos a agradar a Dios y vamos a obedecer al Señor en este día. ¿En qué? Déjame inventarme en qué voy a obedecer al Señor. No, el Señor nos dictamina lo que vamos a hacer. Amén. ¿Cómo lo hace? A través de la oración, a través de su Espíritu Santo directamente y a través de su palabra. Amén. Las cosas que Él nos ha dado para hacer todos los días. Amén. Y todo lo hacemos para darle gloria a Dios, el que nos compró con su sangre preciosa. Amén. Así que eso es lo primero que uno ve claramente en lo que estamos viendo aquí. Si usted va a 2 Corintios 5:15, vaya ahí un momentito, hermanito. En 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió, hablando del Señor Jesús. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, o sea, para ellos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la expectativa del Señor. ¿Para qué di mi vida? Para salvar a Lucy, a Tito, a Pablo, a Lorian. ¿Para qué? Para que ellos ya no hagan las cosas para ellos, sino las hagan para mí. Y vivan literalmente para mí. Porque si no hubiera sido yo que los hubiera salvado, en otras palabras, ellos no tenían vida ninguna vida que significara algo. Pero ahora que sí tienen vida eterna, ¿saben para qué es? Para servirme a mí. Esa es la gloria del Señor. Parte de la gloria del Señor es que aquellos que Él compró con su sangre, que son sus esclavos inútiles ahora, están puestos para la gloria de Él. 1 Corintios 7, vaya un poco, vaya a la primera carta de Corintios. 1 Corintios 7, 22 dice de esta forma. Dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, esto es, por ejemplo, personas que se convertían a Cristo y eran esclavos, eran un dueño, un amo terrenal. Dice, el que fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Respecto al pecado, porque ya no estamos esclavizados al pecado. ¿Ok? Asimismo, el que fue llamado siendo libre, o sea, físicamente, humanamente era libre, no era esclavo, ahora es esclavo de Cristo. Entonces dice, ¿y cómo yo puedo explicar esto que está aquí? Porque hay esclavitudes y hay esclavitudes. Hay una esclavitud del pecado. Y esa deuda del pecado nos llevaba a la condenación. ¿Ok? Pero también había una esclavitud humana. En el primer caso, cuando dice, el que fue llamado siendo esclavo, es obvio que si fue llamado a Cristo era esclavo humano, pero era esclavo del pecado también. Así que cuando él dice, fue siendo esclavo humano, pues ahora es liberto del Señor, es libre del pecado, pero
por lo que dice abajo, es esclavo de Cristo. Somos libres de pecado porque ya no le debemos al pecado. Gloria a Dios que el Señor pagó nuestra deuda completa, in full, paid in full. Pero ahora somos in full de Cristo Jesús, porque Él pagó la deuda completa. Así que el Señor, estoy seguro, ¿verdad?, utilizó esta porción de Pablo aquí, porque muchos corintios tenían la pregunta, ven acá, y cuando alguien era esclavo y se convierte, ¿qué vamos a hacer? Automáticamente queda libre también, ya no es esclavo de su amo. No, eso no tiene nada que ver. Porque hay una esclavitud de pecado y hay una esclavitud terrenal. La esclavitud terrenal no tiene nada que ver. La esclavitud del pecado es la que el Señor resuelve con su sangre. Amén. Así que por eso dice, si alguien era libre, que no era esclavo de nadie, literalmente, pues ¿sabe qué? Ahora es esclavo cuando viene a Cristo. ¡Ah! ¿Esclavo de quién? Esclavo de Cristo. Gloria a Dios por eso. Así que sí, tenemos, ¿verdad?, un deber de obedecer al que nos compró. En Juan 21:16, también, la porción muy importante, dice, cuando estaba él hablando con Pedro acerca de si Pedro le amaba, ¿te recuerda, verdad? Final de Juan 21:16 dice, volvió a decirle la segunda vez, esto es Jesús a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Haz lo que te dé la gana, le dijo el Señor. No, pastorea mis ovejas. Y por eso lo repite en el verso 17, apacienta mis ovejas. En el verso 18, mira ahora el verso 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías, o sea, te vestías e ibas a donde tú querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Verdad? Verso 19 dice, esto daba a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, pero también tiene que ver con su vida. ¿Ok? Cuando uno es de Cristo, el Señor Jesucristo hace con nosotros lo que Él necesita que nosotros hagamos. Gloria a Dios por eso, amén. No hay nada malo en eso, nada vergonzoso, porque el Señor nos compró con su sangre. En 1 de Pedro 5:2 también hay una porción que nos habla de este tema, hermanito. 1 de Pedro 5:2 dice así, apacentad la grey de Dios, le está diciendo a los ancianos, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Ok? Él espera que nosotros nos encarguemos en su obra. Y no hay que ser anciano, no hay que ser obispo, no hay que ser diácono, no hay que ser predicador, no hay que ser pastor, no hay que ser maestro de escuela bíblica. Todos estamos llamados a servir al Señor. Todos estamos llamados a ser testigos de Cristo Jesús, a hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer para hacer luz y sal en el mundo. Amén. Así que, lo que nos quiere decir esta parábola, mira, tenemos y estamos llamados a ser esclavos del Señor. Amén. Porque Él nos compró con su sangre. Dicho eso, toda nuestra fuerza, nuestra capacidad debe estar dedicada al servicio del Señor. Eso es lo que dice el verso 8. Después que trabajó en el campo, usted diría, es suficiente trabajar en el campo todo el día. No, después que llegas, tiene que hacer la comida. Y posiblemente le falta algo y tiene que ir a buscar algo, a volver al campo a buscar un ingrediente o algo que faltó. O por lo menos ir allá al cercado y agajar la gallina, o agajar el cabrito, o agajar la oveja y prepararla. ¿Oyó? Y había que hacerlo todos los días, pero no había nevera para colar las comidas, no había nada, era todo fresh daily. Y él tenía que hacerlo. En este caso el amo no tenía otro que dijera, mientras aquel está afuera, tú vas cocinando aquí. No, el que venía de afuera tenía que venir a cocinar. Nada malo con eso, pues solamente parece que había uno. Así que, nada malo con ello. La expectativa del amo era completamente bien porque el esclavo se supone que le sirviera. Y el Señor espera lo mismo de nosotros, ¿ok? ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es que la necesidad, algo, ¿verdad?, que todavía suena fuerte, ¿verdad? Y a veces nosotros tenemos que tragárnoslo y empezar a entender, Señor, ayúdame a entender esto por medio de tu Espíritu Santo. Lo que nos quiere decir este verso 8 es que las necesidades del amo, oiga esto, van primero que las del esclavo. ¿Verdad que sí? Eso es cierto. Suena fuerte,
como dirían, pero es cierto. Las necesidades del Señor son más importantes que las suyas. Él le compró con su sangre y el plan que Él tiene es más importante que el suyo. De hecho, usted no tiene ningún plan ahora. Ahora se supone que usted le sirva al Señor de corazón. Amén. Hasta que usted vaya a su presencia. Pero usted estará pensando, si alguien leyera esto así humanamente y dijera, ay, pero yo no quiero ir a la presencia de ese. Porque mira qué exigente es, ¿verdad? El que lee esto sin haberle conocido, pero vamos a llegar ya mismo. La necesidad del alma es más importante que la suya. Usted tiene que usar toda su fuerza para servir al alma y agradarle en todo. ¿Ok? Si usted va a Lucas capítulo 12, un poquito más atrás ahí mismo. No puedo evitar pensar, hermano, que entre el ambiente cristino que tenemos en Puerto Rico, ¿sabe que hay una diferencia entre cristino y cristiano, verdad? Okay. El ambiente cristino, o el apariencia de cristiano, lo que queremos decir, que tenemos en Puerto Rico en muchos lugares, que lean esta porción en Lucas 17, digan, que yo soy un hijo o una hija del rey. Y yo estoy ahora estableciendo el reino de Cristo en esta tierra. ¿Cómo va a ser que yo no valga nada? ¿Ve? Entonces, está ese falso sentido, especialmente tergiversando la palabra. Es cierto que usted es hijo del rey, el Señor es un rey. Pero antes de usted canjear o devengar el hecho de que usted es un hijo del rey, un hijo de Dios, una hija de Dios, usted tiene que primero pasar por ciertas etapas y cierto entendimiento. Esto que está pasando aquí, si usted no es esclavo de Cristo, usted no se puede conceptuar como un hijo del rey, como una princesa o como un príncipe, porque los príncipes y princesas del Señor tienen que ser sus esclavos y no dejan de ser sus esclavos. ¿Va viendo cómo es? Porque hay veces que piensan que hay una jerarquía dentro del ser cristiano. Hay unos que son como que más salvos especiales que otros. No, eso no existe, hermano. O estamos todos perdidos irremediablemente, o estamos todos salvos por la sangre de Cristo. Bendito sea Él. Nunca usted dejará de ser esclavo de Cristo, pero eso es bueno. ¿Sabe qué? Ya mismo vamos a ir explicando por qué. Y no hay nada malo en que usted se sienta privilegiado porque Cristo le salvó. Gloria a Dios por eso. Pero tenga cuidado con los subtítulos o los supertítulos que muchas veces usted se quisiera adjudicar. Yo soy un príncipe del Señor. Yo soy un sacerdote del Señor. Entonces, esas cosas son bíblicamente ciertas. Pero sepa que el fundamento de todo ello es que usted es un esclavo. Yo, en lugar de pensar que soy sacerdote, príncipe del Señor, me gusta pensar que yo soy el esclavo de limpiar los pies de todo el mundo. Porque de momento ahí uno llega como que, ok, aquí como que me siento que estoy bien localizado. Y previene que lo que posiblemente muchas personas les tienta, a todo el mundo le gusta sentirse quizás un poquito más elevadito de lo que es, ¿verdad? Tenemos que bregar con esa noción de nosotros mismos. Pues empiece por ahí. Yo soy el esclavo arrastrado. Yo soy el esclavo que le limpia los pies a los otros esclavos. Eso estaría mejor todavía. Pero yendo a esta porción que íbamos a leer aquí, ¿okay? En Lucas 12, versos 35 al 37, dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá, mira ahora, y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Dice, espérate, ahora la cosa está cambiando. Usted esperaba decir, pues, ese señor va a esperar que si acaba de llegar, pues prepárenme la comida. Pero ahora el asunto cambia. ¿Pero por qué cambia? Mire bien el enfoque
el contexto de lo que estamos hablando aquí. En esta porción, su Biblia posiblemente diga el siervo vigilante. Dice, estén ceñidos vuestros lomos, o sea, listos para irse. Ceñidos vuestros lomos es que usted no está en pijama, usted no está en calzoncillo, usted está vestido, ready, para salir a la calle. Y vuestras lámparas encendidas. Si es de noche, ¿cómo usted va a caminar sin la lámpara? Acuérdense, hermano, hoy día hay postes y luces. De hecho, en Puerto Rico hay un problema de contaminación de luz. De día, de noche, esto está prendido completo. Usted ve la foto del satélite y parece que hay un flashlight prendido en Puerto Rico completo, pero exagerado. Búsquelo para que vea. Dice Satellite Photo Puerto Rico at Night. Búsquelo para que usted vea en Google. Y usted va y dice, ¿pero qué es eso? Pues porque aquí está todo prendido de noche. Todo. Aquí mismo. Hace poco restauraron la electricidad de los 4 focos que están en esa estación ahí. Y después hay otra jiba solar. Y después hay todas las luces aquí. Cuando te viene a ver, esto está de día. En los tiempos de antes no era así. Cuando caía la noche y no había luna, se ponía como boca de lobo. Si alguien iba a salir de noche, tiene que llevar una lámpara. Y las lámparas eran de barro, tenían como un piquito, y tenían el recipiente de aceite y el piquito salía, ahí tenía como un palito y ahí te prendía. Había que ir con la lámpara así. No piense que era un farol de esos Coleman con 2 tanques de gas, ¿me entienden? No. Era que usted tenía que ir con ella caminando, vestido. ¿Qué le está diciendo ahí? Estén siempre preparados para salir con sus lámparas prendidas. ¿Se acuerda la parábola de las vírgenes? Lo mismo. Dice, y sean como aquellos hombres que son siervos de un señor, que están esperando que su señor regrese de las bodas. ¿Okay? El señor va a venir, ¿verdad?, en su séquito de bodas, ¿okay?, y va a venir con su esposa futura caminando para irse entonces, ¿verdad?, de salir de su casa e irse a la casa donde van a estar. Literalmente iban a casarse en casa de los papás de él, ¿okay?, a la casa de su padre, ¿ok? Y en muchas ocasiones vivían en la casa de su padre. ¿Se le parece algo, verdad? Como cuando el Señor decía, en la casa de mi padre hay mucho espacio, hay muchas moradas allí. ¿Te recuerda que ayer estábamos leyendo que van a estar localizadas en los cielos nuevos y la tierra nueva? Amén. El Señor está preparando todo ello. Pero antes de, le está diciendo, en lo que eso sucede, usted esté pendiente, vestido, ready para irse, como aquellos hombres que están esperando que el Señor regrese de las bodas, que cuando llegue y llame le abran enseguida. Eso apunta al tiempo cuando el Señor va a venir a buscar su iglesia. Pero la cosa cambia cuando el Señor venga a buscar su iglesia, porque entonces ya no vamos a estar más en este mundo trabajando. Ya el trabajo se va a acabar. Amén. El trabajo como lo conocemos hoy en este mundo se va a acabar. Y esto es lo que está ilustrando esta porción bíblica que estamos leyendo aquí en Juan 12:35. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga los encuentre velando, o los agaje, como dirían en Puerto Rico, los agaje velando. ¿Cómo que velando? Pues eso es lo que es un velorio. Estar allí. Por eso uno piensa en velorio y piensa en muerto, ¿verdad? Pero un velorio es esto mismo, una vigilia, un pendiente. El Señor va a venir, el Señor va a venir, estoy ready para irme, estoy listo para irme con Él, listo para irme. Mira, ahí viene, llegó, pues estoy preparado, tengo la lámpara prendida, estoy vestido completo. Dice, y cuando el Señor venga, no va a pedirle a los siervos que le preparen comida, sino que el Señor le va a pedir a ellos que se sienten a la mesa y les vendrá a servir. La cosa cambió, pero eso es lo que está en agenda para el creyente, eso es lo que está en agenda para el doulos acreos, ¿verdad? Para el esclavo que no sirve para nada. De momento, cuando venga el tiempo de la redención completa, que viene el Señor por su iglesia, en ese momento la cosa cambia. No porque el Señor cambió de parecer, sino porque ahora estaremos en ese momento en otra etapa diferente.
Pero mientras estamos en esta vida aquí, lo que leemos literalmente en Lucas 17, 7 al 10 aplica. Estamos puestos para servir al Señor. ¿Verdad? Si yo le dijera a usted, ¿usted quiere ser siempre para la gloria de Dios? ¿Qué usted diría? Ay, sí. Ay, ¿qué cristiano no querría ser para la gloria de Dios? Pero eso mismo es lo que estamos diciendo. ¿Cómo usted le da gloria a Dios? Pues siendo el esclavo inútil del Señor. Lo que pasa es que en nuestra mente como que nos cuesta encajar que un esclavo inútil le dé la gloria al Señor como Él se merece. Pero el Señor nos dice que sí, haciendo su voluntad. Recuerda que una vez estuvimos hablando, oye, ¿cómo yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Recuerda? Es importante. Habíamos dicho, ¿cómo? A través de hablar con el Señor. Porque el Señor le habla también. A través de su palabra, el Espíritu Santo le confirma. Amén. A través de cómo el Señor va abriendo y cerrando puertas en su vida. ¿Okay? Cositas que suceden, otras no, el Señor le va dirigiendo. A través de pidiéndole confirmación al Señor cuando usted, ¿verdad?, que tenga que tomar una decisión. El Señor nos va diciendo por todo. A través del consejo de los hermanos. Y todo ello lo filtramos a través de la sabiduría del Espíritu Santo. Toda esa forma para usted conocer cuál es la voluntad de Dios para usted. ¿Por qué? Porque el esclavo tiene que saber qué es lo que el dueño quiere que hagamos. Pero también dijimos, esas son las cosas específicas para cada uno. Pero hay un bloque grande de expectativas que son las mismas para todos. Que seamos esclavos serviles, que le amemos sobre todas las cosas, ¿va viendo? Amén. Que seamos su espejo, ¿verdad?, para el mundo, que seamos luz y sal para el mundo. Esas expectativas son para todos. Pero el específico de la vivencia que tenemos que pasar cada uno para el Señor son las que le dije al principio. ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios? Así que yo quisiera ser para la gloria del Señor. Amén. Y usted también. Pues tenemos que ser los esclavos del Señor. No hay otra forma. Fíjese que alguien que diga, no, es que yo soy un agayú del Señor. Y yo siempre estoy double guessing lo que me dice el Señor. Eso no es un siervo del Señor. Eso es un problema del Señor. Mire, cuando usted estaba sirviendo al diablo, ¿verdad? Suena fuerte también, ¿verdad que sí? Usted no me diga qué tiempo era ese, porque todos aquí fuimos esclavos del diablo en algún momento dado. Gloria a Dios que el Señor nos salvó. Pero suena feo, ¿verdad que suena feo eso? Hasta peste da, ¿verdad? Ay, era como cuando el Señor en Juan 6 le dice a los israelitas que estaban allí, ustedes son esclavos. Si vienen a mí serán verdaderamente libres. ¿Qué? ¿Esclavo yo? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie y eran esclavos de los romanos, pero nunca habían sido esclavos de nadie. Habían sido esclavos de los egipcios, pero nunca habían sido esclavos de nadie. Oye, pero qué poca vergüenza la gente. Habían sido esclavos de Asiria y de Babilonia, sigo contando. Y decían de fuerza cara, delante de la cara al Señor, que no eran esclavos de nadie. Y la gente se las trae de verdad. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Claro que el Señor estaba aludiendo a la esclavitud que ni ellos mismos querían darse cuenta, que era la esclavitud del pecado, la misma que usted era esclavo y servía al diablo cuando usted estaba esclavo del pecado. Pero qué bueno que el Señor nos libertó, amén. ¿Usted conoce la frase, sacárselo del buche? Se usa mucho aquí en Puerto Rico. Pues usted estaba en el buche del diablo metido. El Señor se lo sacó, nos sacó del buche de allí y nos trajo a su gloria. Bendito sea Él. Nos compró con su sangre. Bendito sea Él. Amén. Así que cuando el Señor venga, Él nos va a servir. Qué bueno eso, ¿verdad? Eso estaría algo apoteósico literalmente. Bendito sea el Señor. ¿Ok? En Juan 4, vaya Juan 4 un momentito. Juan 4:32. Señor es bueno, hermano. Juan 4:32. Dice, esto es el epílogo del encuentro del Señor Jesús con la mujer samaritana. Mientras él hablaba con la samaritana, los discípulos habían ido a comprar comida a la ciudad. Cuando regresaron ya él había terminado de hablar.
Y él les dijo, porque ellos le dijeron, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, come. Y él les dijo el verso 32, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿será que alguien le trajo de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces cuando uno se pone a pensar que nosotros somos siervos, esclavos del Señor, y el mismo Señor de todas las cosas decía que Él, su deber y su gozo y su comida era hacer la voluntad del Padre, imagínate nosotros cómo podemos estar categorizados, amén. Y esa es la comida, o sea, la comida nuestra es servir al Señor. Cuando el rey David decía, mi porción es Jehová, su porción se refiere a su comida. Mi porción es Jehová. Y usted se pone a pensar y dice, ¿qué quería decir David ahí? Pues que para él servir al Señor era todo en la vida de él. Que para eso era que él estaba vivo. Usted sabe que mucha gente dice, this is what I live for. Y es un anuncio de surfeando en la playa. Y la gente habla de esas sandeces, que para esto yo nací. Para surfear en la playa y coger sol y ponerme como un lagartijo quemado. Y la gente se atreve a decir que nacieron para eso. Dicho sea de paso, ¿verdad? Para hacer algo que carece absolutamente, perdón, yo no soy feo, usted lo sabe, ¿verdad? Pero no le encuentro el valor, es una pura diversión solamente. Imagínate, hay personas que dicen que nacieron para eso. Pero qué bueno decir, para esto yo nací, para servir al Señor. Para esto yo nací de nuevo. Cuando el Señor me salvó, para servir al Señor, literalmente. Ahora sí se arregla, gloria a Dios por eso. Y en Apocalipsis 3:20, hermanito querido, para que usted vaya allí también. Recuerde que tenemos que predicar así en puertorriqueño, porque si predicamos de otra forma no lo entendemos. O sea que acá los puertorriqueños tienen una idiosincrasia un poquito rara. Aquí, usted conoce este verso, ¿verdad? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto habla también del momento cuando el Señor viene a encontrarse con su iglesia. Dice, ya no voy con la expectativa de que alguien me prepare la comida, yo le voy a convidar a usted. Gloria a Dios por eso, bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Romanos 6:20, vaya allí para que usted vea, hermanito querido. Romanos 6:20 dice de esta forma, porque cuando erais esclavos del pecado, ¿te recuerdas? Erais libres acerca de la justicia. O sea, el Señor, la justicia del Señor está hablando, usted no figuraba en plan ni responsabilidad alguna con el Señor. Pero eso estaba grave, ¿oyó? Que usted no estuviera, que está hablando los romanos, recuérdate. Romanos no tenían ninguna promesa de parte del Señor, ni usted tampoco. Por lo tanto, el Señor los iba a castigar a ellos por su pecado al final. Pero el Señor, respecto a su justicia, o sea, que el Señor tuviera algo que ver con ellos, nada que ver. Eran esclavos del pecado, esa era su responsabilidad. Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Cuando ustedes eran esclavos del pecado. Porque el fin de ellas es muerte, ¿verdad? Dice, qué cosa fea. Que usted esté esclavo completo toda la vida, esclavo del pecado, sirviendo al diablo, y al final el diablo lo echan en la olla y usted también. Eso es cosa de vergüenza. Por eso era que David decía, bendito sea Jehová, que ha librado mi alma de toda vergüenza y de toda angustia. ¿Y qué vergüenza usted dice? Porque en Puerto Rico una vergüenza es que usted ve una señora, ¿verdad?, que pesa un poco más de lo que debe decir, y usted le dice, ¿qué? Que está embarazada.
No, yo no estoy embarazada. Ups. Eso para un puertorriqueño, ¡ay, metí las patas, qué vergüenza! Te hace así. Eso no es ninguna vergüenza comparado con el asunto de que al final de su vida usted va a ir yendo a la presencia del Señor y usted piensa que usted tiene algo. Si no tiene a Cristo, va allí a presentar ¿qué? Nada. Y delante de todo el mundo lo van a echar en el lago de fuego. Eso sí que es vergüenza. Que pudiendo haberse salvado gratuitamente con la sangre del Cordero, usted se pierda. Eso sí que va a dar vergüenza, de verdad. Vergüenza suya y vergüenza ajena también. Dice, pero ahora, dice el 22, que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios. Acuérdense la palabra siervos. Hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, ahora usted es esclavo de Cristo y Cristo quiere que usted se santifique, o sea, que usted sea exclusivo para el Señor. Eso es lo que quiere decir santificado. Agios, santificado, santísimo para el Señor. Sin mezcla de nada que no sea servir al Señor. Dice, y el fin, o sea, al final de todo, la vida eterna. Y sigue con el verso que nosotros conocemos de memoria, porque la paga del pecado es muerte, ¿ves? Porque en eso estábamos nosotros antes de servir al Señor. Pero la dádiva, aquí está el asunto, palabra importante, dádiva es un regalo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toma otro significado, ¿verdad? Ese es el tema central de Lucas 17, 7 al 10, donde dice, siervos inútiles. El Señor no nos debe nada a nosotros. Si uno pensaba que por uno hacer el trabajo del Señor día a día, el Señor nos debe algo, no. Porque el simple hecho de habernos llamado y comprado con su sangre, ya Él nos regaló la vida eterna. Amén. Él no nos debe nada. Cualquier cosa, oiga, que usted reciba del Señor, bendiciones en esta vida y en la vida eterna, es un regalo de Dios. El Señor no le debe nada a usted. Sabe que en esta vida siempre está en este asunto de los balances. ¿Sí? ¿Sabe este asunto de, en Puerto Rico está esta noción de no quedarse dado? Y no estoy hablando de pelear. Sí. Cuando yo fui a casa del hermano tal, él me sirvió 3 pasteles con galletas por soda. Eso hace 3 meses ya, yo no me puedo quedar dado. Yo tengo que invitarle y que por lo menos me coma 3 pasteles también, con más galletas. Y ajo con gandules, ¿ves? Entonces después, él no se va a quedar dado tampoco. Entonces siempre están dándose. Pim, pam, pim, pam. Es una noción puertorriqueña. No voy a decir que no hay nada malo con ellos, porque sí hay cosas malas con ellas. Porque si usted invita a alguien, es una dádiva, no es esperando, yo sé que usted no lo hace, ¿verdad? Pero hay personas que, no sé, quizás lo hagan esperando que tal cosa. ¿Eh? Puerto Rico está el dandy dando, hoy por ti, mañana por mí, todas esas cosas son puertorriqueñas. Por eso es que nosotros somos una gente complicada. Por eso viene una persona del extranjero que hay aquí y se vuelve loco, porque dice, pero ¿y qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué gente jara esta? Son bien nice todos, son bien buena gente, pero son gente de trabajo, navegar en esas vidas. Por eso mismo que le estoy diciendo. Por eso es que hablamos en puertorriqueño aquí, para que podamos entender. El Señor no es dando y dando. Porque el Señor le dio la vida a usted. ¿Ok? Y ahora usted le tiene que servir a Él. Pero Él no le debe nada. Él no se queda dado porque ya Él se lo dio todo a usted. Amén. Y el Señor le compró con su sangre. Y sí podíamos decir otro refrán puertorriqueño, ¿y qué más usted quería? Y se acabó lo que se daba también. Es otro refrán puertorriqueño. Solamente que ese refrán, en este caso, no aplica, porque no se acabó lo que se daba.
el Señor le dio la salvación. Y como hemos visto, cuando el Señor venga a buscar su iglesia, va a venir con galardones. ¿Se los debe el Señor? No. El Señor va a venir a servirle. ¿Se lo debía el Señor? No. Todo eso se lo da el Señor porque Él es así, porque Él es bueno. Y todo ello, ¿verdad? La persona que cree en el Señor, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, cuando veía todas las bendiciones del Señor, servía al Señor de corazón, se daba cuenta que el Señor da las cosas porque Él es misericordioso, no porque Él debe nada. Allá los salmos, simplemente Salmo 120 hasta el Salmo 135 por ahí, alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Al que nos sacó de la opresión en Egipto, porque para siempre es su misericordia. Y dice, oye, pero ese, como dirían, el pie forzado es porque para siempre es su misericordia, para siempre, como que dice, hay que repetírselo 60 veces, 700 veces a uno, para que uno comprenda que el Señor no le debe nada a nadie. Pero como Él es bueno, es misericordioso, se compadece de aquel a quien Él no le debe nada, lo que quiere decir misericordia, Él nos da, porque el Señor es bueno. Bendito sea el Señor es bueno, hermano. ¿Ok? Así que no tenemos ninguna reclamación que hacerle al Señor para nada. Más bien yo pienso que el Señor, cuando estaba hablando estas palabras, estaba enviando un aviso de cautela a cosas, por ejemplo, como las que estaban en Mateo 19. Vaya un momentito allí para que usted vea. Mateo 19. ¿Te acuerdas del joven rico? Está aquí en esta porción. Mateo 19, 19. ¿Ok? Dice el contexto. Vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Como que dice, para adquirir la vida eterna, era el contexto de lo que él quería decir. Cuando el Señor le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el fruto de aquellos que son del Señor. No es la forma de llegar al Señor, sino el fruto de aquellos que aman al Señor. El joven le dijo, todo esto he guardado de mi juventud, ¿qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Okay? Cuando usted lee esta parábola, no esta parábola, esta estampa, porque esto pasó realmente, contra la que vemos en Lucas 17, usted se da cuenta que lo que quiere decir el Señor es, mira, nosotros no tenemos nada que presentar, ni nada que guardar, ni nada que atesorar en este mundo, literalmente. Tenemos que más bien tener nuestra mirada puesta en el momento que el Señor viene a buscarnos, a llevarnos a la eternidad, donde el Señor mismo nos va a servir, dice, y nos va a galardonar. Ese debe ser el enfoque del creyente, no en esta vida como tal. Claro, en este contexto del joven rico, el Señor sabía que la vida de este joven eran los chavos que tenía. Y encima de los chavos que tenía, que según la cultura de ese tiempo, evidenciaban, decía la cultura, de que ese varón tiene que estar bien con Dios, porque si no, de todos esos chavos que el Señor le ha permitido tener, tiene que ser que él es una persona de fe. Igual que los que estaban sanos, ese hombre tiene 70 años y no le duele una uña, es que sea un santo del Señor, dirían. El Señor le ha dado que no tenga enfermedad, porque la enfermedad viene cuando uno es malo, así que él es bueno. Pues o que el Señor le decía a los discípulos cuando les preguntaban, Señor, ¿y aquel que nació ciego, quién pecó, él o sus padres para que hubiera nacido ciego? Porque esa era la cultura. Complicado, ¿verdad? También, como nosotros, complicado, ¿verdad? Pero a menos que uno hubiera vivido allí, uno no entiende esa idiosincrasia. ¿Cómo usted va a pensar que alguien que nació ciego era culpa de los papás? O culpa de él. ¿Cómo alguien va a pecar en la vajiga para que nazca así? Son cosas que no entienden, pero así de violenta era la psiqui de esa gente. Al igual que nosotros, en cosas diferentes, tenemos unos pensamientos y unos resabios
y unos asuntos culturales que a veces bloquean nuestro razonamiento. Nuestro enfoque no es en este mundo, nuestro enfoque es en la eternidad. Bendito sea el Señor. Otra cosa importante que vemos en esta parábola es que el siervo inútil será humilde. ¿Será humilde el siervo inútil? Claro, porque si sabe que es inútil, si sabe que el Señor no le debe nada a él, si sabe que todo se lo debe él al Señor más bien, pues claro, anda humillado delante del Señor. Por eso es que la palabra dice que el Señor no rechaza al corazón contrito, o sea, comprimido y humillado. También dice que el Señor exalta al que se humilla, precisamente, literalmente lo que vemos aquí. Cuando vivimos humillados al Señor, sirviendo al Señor como esclavos, el Señor va a llegar en su momento y nos va a exaltar a su debido tiempo, como dice la palabra. ¿Cuándo es el debido tiempo? ¿Verdad? Muchos piensan que, ay, si el Señor me exaltara a mí en la tierra, yo pienso que el Señor puede hacerlo, pero más bien yo pienso que lo que se refiere a esa palabra es en la eternidad seremos exaltados. Aquí, ¿para qué usted quiere ser exaltado? Hay personas que viven de exaltaciones, pero no se acostumbra a ello porque el Señor no tiene nada que exaltarle a usted. Usted tiene que exaltarlo a Él, amén. Para eso es que estamos aquí en esta tierra, gloria a Dios. Va viendo como de momento uno se deslemba y cambian los papeles, piensan que nosotros somos el protagonista, ¿no? El protagonista. Usted es el esclavo del Señor. Vamos a leer estos versos, hermano, y con esto vamos resumiendo, gloria a Dios. Pero va cambiando la estampa, ¿verdad?, de lo que estamos viendo. Allá parecía al principio como que el Señor era un Señor áspero, ¿verdad?, y afrentado. No, nada con ello. El Señor es bueno porque nos compró con su sangre. 700,000 millones de veces es mejor, y con eso ni da, ser esclavo de Cristo que esclavo del diablo. Porque al final el diablo le diría a usted, yo no quiero que tú estés solo, te vas a ir conmigo al lago de fuego. ¿Quieres ir? Y usted le había dicho que sí, aún sin saber. Se iba para el lago de fuego con el diablo. Eso es lo que le espera a los seguidores del diablo. Sépanlo o no lo sepan, eso es lo triste de esto. Pero cuando usted es de Cristo, usted está consciente que cuando vaya a la eternidad, el Señor le va a llevar a los galardones y a la bendición para estar en la casa de su Padre. Amén. Para Él servirle a usted. Mire eso, qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Y usted lo ve desde ahora. Y para ello es que el Señor nos ha salvado, para que estemos gozando de sus bendiciones. Mire, y le digo otra cosa, ser esclavo del Señor, gozando de sus bendiciones, porque Él no le debe nada a usted, pero Él siempre le da de sus bendiciones, amén. Él no le debe nada, vuelvo y le digo, pero le colma de bendiciones. Imagínate si es bueno y usted está viendo una reseña, unos indicios, unos adelantos de que Él es bueno, imagínate cuando estemos en la eternidad con Él, amén. Así que es importante que nosotros entendamos que tenemos que estar humillados. Por eso es que le dije, cuando pasa el tiempo, uno se va poniendo más viejo, ya yo tengo 59 años. Se va dando cuenta que de unas realidades fundamentales, unas verdades fundamentales que están siempre en la palabra, pero que uno las ve, se va convenciendo de ellas según pasa el tiempo. Una cosa como un cristiano orgulloso es una imposibilidad. Alguien que siempre vive creyéndose mejor que los demás y dice que es cristiano es una imposibilidad. Porque es imposible que una persona sea esclavo de Cristo, sirviendo a Cristo humillado, pero delante de otros no esté humillado. No hay forma. Y yo me simplifico la vida en aquello de entender cómo son las personas, porque cuando veo gente que dice que son creyentes y andan creyéndose mejor que los demás, yo los multiplico por 0 enseguida. ¿Sabe qué multiplica por 0, verdad? ¿Te recuerda en la escuela? 1000 por 0, 0. 0 por 0, 0. Así pasa. Y me simplifico la vida y soy más feliz en Cristo Jesús que tratar de querer más que las personas y decir, no, y es que, pues,
Si miro con un microscopio puedo ver a Cristo allí en algún lado, pero tengo que buscarlo bien, no me complico la vida con esas cosas. El que anda en orgullo no ha conocido al Señor y punto. Búsquelo bien para que usted vea, medite bien en todo eso y usted se dará cuenta. Mejor si ve a alguien que está en orgullo y dice que es cristiano, predícale a Cristo para que se convierta mejor, ¿okay? Que es lo que hace falta. Porque cuando busco aquí en la palabra y veo la forma que el Señor espera que nosotros le sirvamos, la verdadera felicidad del creyente es andar embullado. Amén. La verdadera paz del creyente es pedir perdón al Señor todos los días cuando pecamos, para ello hay que estar humillado, y pedirle perdón a nuestros hermanos cuando los ofendemos, y usted está en paz. Y esa paz lo es todo, hermano. Cuando usted está en paz con Dios, paz con sus hermanos, usted está en su lugar, puesto en su sitio, usted se ubica en su lugar como esclavo, usted vive una vida gozosa en Cristo Jesús. Amén. Porque este asunto de los cristianos orgullosos es un vestigio, no un vestigio, es una realidad de este cristianismo que llevamos hoy día, que todo el mundo quiere llamarse creyente, pero vemos en la palabra que la inmensa mayoría no lo son. Digo esto no porque sea algo que haya que estarlo mencionando mucho, pero es la realidad. Por eso es que muchos aún necesitan, muchísimos aún necesitan a Cristo Jesús todavía para salvación. Y leemos estos versos, hermano, y terminamos. 1 Corintios 3, ¿te recuerda 1 Corintios 3, verdad? Dice, el que planta y el que riega son una misma cosa. Estos son trabajadores, imagínate los esclavos. Hay uno que siembra y otro le echa agua a las semillas. Son la misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Amén. El Señor nos va a dar recompensa. Si usted ve el verso 14, si la obra de cada uno que permaneciera la obra de alguno que se edificó, recibirá recompensa. Amén. El Señor no nos debe nada, pero el Señor nos va a recompensar. Y si te va a 1 Corintios 9, 17, dice, 1 Corintios 9, 17, dice, por lo cual, mira el 16, pues si yo anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Como que dice, eso es lo que yo tengo que hacer. Y ay de mí, si no anunciare el Evangelio. Porque Pablo estaba hablando del ser esclavo. El Señor me puso a enseñar el Evangelio. Cuando yo anuncio el Evangelio, yo estoy haciendo lo que Dios, Cristo me mandó a hacer. Yo no tengo que gloriarme de nada, porque yo estoy haciendo lo que un siervo inútil hace. Lo que le mandaron, él está haciendo. Eso es lo que quiere decir Pablo ahí. Dice el 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, o sea, si predico el Evangelio de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si lo hago de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Dice, yo tengo dos formas de predicar a Cristo. A la buena o a la mala, como decían en Puerto Rico. Si lo hago a la mala, pues predico el Evangelio y como el poder de salvación no está en mí, predico el Evangelio y otros escuchan el Evangelio y se pueden salvar. Pero si lo predico a la buena, ¿ve? El Señor me va a dar una recompensa. Entonces cuando nos ponemos a ver lo que la palabra nos quiere decir, lo que Pablo quiere decir es que yo he sido comprado por precio. Mi deber es servir al Señor. El Señor no me debe nada porque es una encomienda que Él me dio a mí como esclavo. Pero si hago lo que Él me dice, Él me va a dar recompensa. Gloria a Dios por eso. Bendito sea el Señor. Y así mismo va a ser, hermano. Colosenses 3:24 y con esto terminamos. Colosenses 3:24, gloria a Dios, dice así. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís. Como quien dice, usted no le sirve ni nada más ni nada menos que al Señor Jesús, misericordioso y dadivoso y fiel. Amén. Una herencia. Antes usted era hijo del diablo. Ahora usted es hijo de Dios.
Y los que son hijos de Dios heredan, ¿o yo? Porque aquí en esta tierra cualquiera hereda de cualquiera, así sean 10 pesos. Hay gente en esta tierra que heredan deudas. Pero si se fuera a dar 10 pesos, heredó. Porque no había más nada para heredar. Pero en el caso del Señor, omnipotente y dueño de todo, imagínate si usted tiene cosas para heredar ahí. Amén. ¿Usted se las ganó? No, hermano. Él se las va a dar porque Él es bueno. Bendito sea el Señor. Bendito sea Él para siempre. Amén. El Señor es bueno. Así que el enfoque de esta parábola, hermano, la gracia de Dios. ¿Usted se dio cuenta? No parecía que era la gracia de Dios, ¿verdad? Porque el Señor por gracia se lo da todo. Si usted la lee de momento rápido así, dice, uy, qué asperosidad. Estoy leyendo ya aquí en la palabra. Esto casi se parece a cuando el Señor le dijo a la mujer sirofenicia, le dijo, yo no le voy a dar la comida de mis hijos a los perrillos. Ay, qué áspero ha sido el Señor. Y la mujer sirofenicia le dijo, sí, Señor, eso es verdad, pero los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de su Señor. Como que dice, yo por lo menos estoy seguro que algo te tiene que haber quedado de la bendición para darme a mí. Y el Señor estaba maravillado de la fe de esta mujer. Ella no se quedó callada. Yo sé que como tú no me tienes que dar nada a mí, fíjate el contexto ahí. ¿Le debía algo el Señor a esa señora? Nada. Pero ella aún abogaba, o sea, apelaba, por decirlo así, a la misericordia del Señor. Y obtuvo la misericordia del Señor. Bendito sea Él. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Quiero leer una porción. Le dije que íbamos a leer una última, pero en realidad era la penúltima. La última es esta. 8:34 de Juan. ¿Te recuerda que hay una porción en verso 32 de Juan 8 que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿verdad? Que ahí siempre la citamos sin contexto, pero lea el 31 al 38, vamos a leerlo todo para que usted vea que lleva otra bendición por encima. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, si permanece en mi palabra. Esa es la parte que las personas no la añaden. Usted va a conocer la verdad ¿cómo? Conociéndola, no. Cuando usted permanece, cuando usted vive en la palabra del Señor. Y la verdad, al conocer y vivir en la verdad, os hará libres. Y le respondieron, el verso famoso, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Jesús le respondió, mire, ¿cuál es el contexto aquí? El verso 31 dice que el Señor estaba hablando a los judíos que habían creído en Él. En el verso 33 dice, pero ¿qué clase de fe tienen esa gente en Él? Que no entienden las cosas fundamentales. Para que usted vea, ¿verdad? Eso era como aquellos judíos en Jerusalén, cuando Pablo fue a Jerusalén antes de ir a Roma, que fue donde Jacobo de la iglesia, y le fue a contar de todos los gentiles que se habían convertido a Cristo. Y Jacobo le dice, mira, Pablo, gloria a Dios por eso, pero mira acá, todos los miles de judíos que han creído y todos son celosos por la ley. Esa mala costumbre la han tenido los judíos de toda la vida, de que se creen que agradar a Dios es seguir la letrita de lo que está escrito ahí y no amar al Señor de todo corazón. Y así sí, y así estuvo. Y entonces metieron a Pablo, el mismo Jacobo, ¿verdad? Porque a veces uno piensa, no, Jacobo tenía que estar 100% en la verdad. El mismo Jacobo estaba confundido con ese asunto de la ley versus Cristo. Ellos le habían dicho a los gentiles, ustedes no tienen que circuncidarse, ustedes no tienen que evitar comer sangre y esas cosas, pero les recomendamos que ustedes no coman sangre, que ustedes se cuiden de estas cosas, ¿verdad? Para tener paz con los judíos. Pero la realidad es que cuando nosotros somos libres de la maldición de la ley. La maldición de la ley era no poder cumplir con la ley. Porque ahora no tenemos que cumplir con las obras para salvarnos. El Señor nos salvó con su sangre. Ahora las obras son para agradar al Señor. Para obras, no por obras. Y todavía esos varones allá no habían entendido eso. Estos de acá
que habían creído en él. Cuando él le dice, quédense en mi palabra, oigan mi palabra y vivan en mi palabra para que usted sea libre de verdad. Le dice, pero es que nosotros somos libres. ¿Cómo tú dices que nosotros vamos a ser libres si ya lo somos? Si somos hijos de Abraham. Él les dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Va bien? Y este es el problema. El esclavo no se queda en la casa para siempre. En una casa estaban los esclavos del dueño y los hijos del dueño. Todos vivían en la misma casa. Pero había una diferencia. Los hijos eran los hijos y los esclavos eran los esclavos. ¿Se acuerdan la parábola del pródigo? Había jornaleros. ¿Ok? Y estaban los hijos del dueño. Cuando él le dijo, Padre, lo que yo he hecho ha sido de tal deshonra que yo no merezco ser llamado tu hijo. Trátame como uno de los trabajadores aquí. Pero el padre de familia le honró y le restauró su relación de hijo. ¿Habiendo? El contexto es bien parecido a este de aquí. El esclavo no se queda en la casa. El esclavo no hereda de la casa. El esclavo no se queda, ¿verdad?, con nada que le deban de la casa. El hijo sí se queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Cuando uno es hijo del Señor, entonces uno ya no es esclavo del diablo donde no había herencia. Ahora usted es hijo de Dios y usted hereda del Señor. Amén. Usted dirá, ¿cómo será esa herencia? Pero dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, dice la palabra, es que Él ha reservado para los que le temen. Así que si usted piensa ahora mismo en 10 cosas agradables, dice, ay, 10 cosas agradables, ahora mismo, cuando usted vaya allá, eso va a exceder, pero por muchísimo, todas esas cosas que usted considera agradables acá. La primera bendición es que el Señor va a estar a su lado allá. Dice que no va a hacer falta sol, porque Él mismo va a iluminar todo. ¿Verdad? ¿Cómo será eso? Dice que no va a haber dolamas. ¿Te imaginas eso? Que usted esté andando y no esté, yo tengo congestión aquí, ay, que me pica acá, que me duele la cabeza, esas cosas. Usted dirá, yo me siento de una forma que nunca me había sentido antes. Claro que sí. Amén. Libre de la carga del pecado. ¿Cómo será eso, hermano? Usted tiene un adelanto ahora porque usted sabe que usted no le debe nada al pecado, el Señor pagó ya, pero una cosa es saberlo, experimentar un adelanto, y otra cosa es cuando usted sea libre de todo este cuerpo que usted tiene ahora y esté en el cuerpo glorificado que el Señor le va a dar, todo va a ser diferente. Así que Lucas 17, 7 al 10, aunque parezca disque rough, lo que nos está diciendo es, en esta vida, el Señor no le debe nada, pero el Señor le da bendiciones. Y cuando estemos en la eternidad, el Señor le va a colmar de recompensas y bendiciones, de galardones. Bendito sea el Señor. Estamos de pie, hermanito querido. Eso no quiere decir que usted deje de ser un siervo inútil. Llévelo a orgullo. ¿Quién es usted? Yo soy un esclavo que no sirve para nada. Y estoy contentísimo de que el Señor me haya puesto así. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor es bueno. Padre Santo, ahora, Señor, tú nos has dado esta bendición de ir a través de tu palabra, de estar aquí, Señor, en tu casa, de estar aquí, Señor, todos reunidos en armonía. Gracias, Padre, por la escuela bíblica, por los cánticos, por la palabra que ha sido predicada, por el compañerismo entre hermanos, por tu presencia principalmente entre nosotros. Gracias por este día, Señor. Te pedimos que ahora esta palabra la atesoremos en nuestro corazón, que la pongamos por obra, Padre, que la creamos de corazón y que la vivamos, Señor. Que podamos comprender así tu palabra, Padre, atesorar lo que somos, porque tú nos compraste en Cristo para tu gloria. Y somos ahora vasos de honra
no vasos de deshonra, como estábamos antes sin Cristo. Gracias ahora por tu salvación. Te pedimos, Señor, que podamos honrarte todos los días, bendiciendo tu santo nombre, reconociendo que estamos puestos no para nuestra gloria, sino para la gloria tuya. Pero en un momento dado tú nos vas a glorificar también. Te damos gracias por ello, Señor. Bendícenos ahora, Padre, cuando salgamos entonces de este lugar. Llévanos con bien a nuestras casas. Bendícenos en el camino. Que tengamos un día de bendición y que nos traiga de vuelta, Señor, este martes a estudiar tu palabra nuevamente, Señor. Gracias por ello. Te damos gracias, Señor. Llévanos con bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanitos. Que vayan bien. Amén.